RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. En Clave Turismo. Viajes, naturaleza, gastronomía, experiencias. En Radio Exterior de España. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Enclave Turismo, el espacio viajero y gastronómico de Radio Exterior de España que les acompaña desde octubre de 2018. En España hay muchos paisajes y lugares que guardan semejanza con otros de distintos puntos del planeta, incluso en continentes muy alejados de Europa. Recientemente se ha publicado un libro que hace un profundo recorrido por esas similitudes, bien ayudado por una buena selección de imágenes y por interesantes contextos. Con el autor de esta obra vamos a hablar ahora mismo, en unos instantes. Soy Guillem Hidalgo y les saludo en nombre de todo el equipo encabezado por Adoración Fernández Armero, con Nuria Álvaro en la producción y Javier Campos en el control técnico. Empezamos ya, todo preparado. Esto es Enclave Turismo. Enclave Turismo. Una mirada diferente. Descubrimos lo que otros no ven. ¿Sabían ustedes que en Cantabria hay una iglesia que se asemeja al Partenón de Atenas? ¿Y que el puente de la Muza, en la vasca localidad de Balmaseda, es muy parecido al puente viejo de Mostar, en Bosnia? Estos son dos de los muchos ejemplos recogidos en el libro La Vuelta al Mundo sin salir de España, publicado recientemente por la editorial Anaya Turing. Hoy en Clave Turismo hablamos con su autor, Antonio Puente Mayor. Bienvenido a Radio Exterior de España. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer formar parte de este programa, que es un referente del turismo nacional. Muchísimas gracias por tus palabras, Antonio. ¿Qué se van a encontrar los lectores en tu libro? Cuéntanos. Pues mira, se van a encontrar un juego divulgativo en el cual yo ofrezco 52 lugares de España que tienen similitudes, que guardan alguna relación con otros 52 lugares del mundo. Es una propuesta muy visual, una propuesta llena de imágenes impactantes, fotografías preciosas, en la cual van a aprender un poquito de esos 52 países y sobre todo nos vamos a centrar en esos 52 lugares que son auténticos tesoros españoles. ¿Qué te llevó a escribirlo? ¿De dónde te viene el interés por plantear este ángulo? Yo soy guía turístico desde hace 23 años, guía de circuitos por toda España, con lo cual, conozco muchísimas regiones, muchos lugares. Algunos están presentes en el libro, otros son lugares que yo mismo he descubierto como turista, y también tenemos en ocasiones tesoros que me han descubierto mis clientes, mis turistas, con lo cual, es una amalgama de ideas que yo fui poniendo en orden y una vez que lo hablé con la editorial, pusimos en marcha este proyecto. Investigando para este libro y en base a tu experiencia, como comentas, Antonio, en el mundo turístico, ¿dirías que los españoles valoramos el patrimonio natural y cultural que existe en España? ¿Somos conscientes de todas las cosas bonitas, impresionantes que podemos encontrar sin salir del país? En estos 23 años que yo llevo como guía, he visto cómo lo que tú comentas ha ido cambiando. Es verdad que al inicio los españoles conocíamos muy poco y muy mal nuestro patrimonio, nuestro paisaje, nuestros tesoros, en definitiva. Pero sí que es cierto que en los últimos tiempos las nuevas generaciones, con las redes sociales sobre todo, están descubriendo y poniendo en valor mucho más los tesoros nacionales. No obstante, existe un amplio espectro de españoles que todavía no conocen lo suficiente,
que viajan fuera, lo cual me parece extraordinario, que la gente tenga capacidad y ganas de viajar fuera, pero sin embargo todavía no han descubierto que a la vuelta de la esquina tienen auténticas joyas por descubrir. Siendo un país tan grande y tan diverso, es que es, yo diría, prácticamente imposible no seguir descubriendo cosas, porque es la ventaja que tiene las características de España. Sí, totalmente. Yo, fíjate que vivo en Sevilla, que es una ciudad llena de auténtica riqueza patrimonial, pero es que a poquitos kilómetros de mi ciudad, en la provincia o en la misma región, en Andalucía, tenemos absolutamente de todo: playa, montaña, tesoros museísticos, yacimientos, cuevas, en fin, que hay que descubrir, hay que moverse más y muchas veces no hay que alejarse demasiado de casa. Como has comentado antes, es un libro donde hay un montón de fotografías. Es un libro, claro, para leer, porque hay muchas indicaciones, muchos textos muy interesantes, pero sobre todo también para disfrutar con las imágenes. Una selección de imágenes muy, muy buena, muy, muy nutrida. De eso te puedo hablar largo y tendido, porque hemos pasado muchos meses seleccionando fotografías. Ten en cuenta que el juego divulgativo pues partía de ahí, ¿no? De poder comparar en cierto modo la imagen española con la imagen extranjera. He estado codo con mi mujer, con Rosa Martínez Layena, que es una diseñadora gráfica, una profesional con más de 25 años de trayectoria, y ella es la que ha seleccionado esas fotos y también maquetado este libro. Así que, bueno, lo hemos hecho prácticamente en casa con la colaboración siempre permanente de los profesionales de Anaya Turing. ¿Cómo fue entonces el proceso de escritura, de documentación, de investigación? No sé si llegaste a estar presencialmente en todos los sitios que ilustras. Ojalá hubiera podido ir a todos, sobre todo a los extranjeros, ¿no? Conozco muchos de ellos. De hecho, en la lista inicial, que era de 100 lugares, yo había descubierto alguno casi que por casualidad, ¿no? Por poner un ejemplo, yo había visitado Malta, había visitado un yacimiento arqueológico y luego descubrí que había algo muy, muy parecido, incluso superior, podríamos decir, en las Baleares. Lo mismo me pasó con Túnez, que estuve de viaje de novios con mi mujer hace ya unos cuantos años y visitamos Cartago, las antiguas ruinas de Cartago. Y posteriormente descubriríamos que en Baelo Claudia, en Tarifa, en la provincia de Cádiz, había unas ruinas muy superiores, prácticamente de la misma época, de la época romana, pero la verdad es que eran muchísimo más evocadoras y estaban en un enclave auténticamente privilegiado. La verdad es que ha sido un recorrido apasionante. Hemos hecho, como digo, una lista inicial de 100 lugares y luego, bueno, pues viendo las fotografías, viendo las similitudes, viendo qué encajaba mejor en el libro para que tuviera un poquito de variedad y también, ojo, estuvieran representadas las 17 comunidades autónomas, pues ahí se quedó finalmente en ese listado de 52 lugares. O sea que puede haber una posible segunda parte con esas 48 que se quedaron del primer borrador, de ese borrador inicial de todos. Sí, y de hecho tengo muchísimas más ideas, porque date cuenta que al trabajar como guía turístico, viajando por toda España, siempre conoces algo nuevo, siempre te cuentan de algún lugar que vas a investigar y la verdad es que estás preparado para descubrir nuevos tesoros. Ahora, si te parece, Antonio, vamos a hablar de algunos de los destinos que has seleccionado. Por ejemplo, dos que me han llamado mucho la atención son dos templos, una iglesia ortodoxa en la provincia de Alicante y un centro budista en la de Granada. El primero lo has asociado a Rusia, el segundo a China. Explícanos. Pues mira, sí, la verdad es que hemos tenido la suerte de poder comparar lugares de todo tipo, ¿no? Hemos comparado, pues como he dicho antes, yacimientos, paisajes, cuevas, pero yo soy un enamorado de la historia de las religiones, tengo algún libro publicado sobre Jesús de Nazaret, pero me gusta también investigar en otras formas de expresar los sentimientos, la espiritualidad, y en el caso de la Iglesia Ortodoxa, la descubrí, por cierto, en Israel, en un viaje que realicé en el año 2023, pero quería profundizar en la Iglesia Ortodoxa rusa, ¿no? Y me entero casualmente que existe un templo ortodoxo ruso en Altea, en la provincia de Alicante, ¿no? La verdad es que rápidamente me pongo a investigar, descubro que además está inspirado en un templo ruso de una región muy interesante, que es la región de Arkhangel en Rusia. Es un templo del siglo XVII, realizado todo en madera,
y bueno, pues rápidamente voy sacando fotografías, voy leyendo sobre este lugar y bueno, lo ponemos en común en este libro. Es un templo bastante curioso, que además fue consagrado bajo el título de San Miguel Arcángel por el propio patriarca Cirilo I de Moscú, que es la actual cabeza de la Iglesia Ortodoxa rusa. Ahí es Esto nada, ocurrió en el año... Sí, fíjate, en el año 2007, además que fue hace 2 días, como quien dicen, ¿no? Y bueno, y la verdad es que es una de las curiosidades que tenemos aquí en España, ¿no? La primera piedra, además, que curioso, se puso 5 años antes, en 2002, y contó con la reina Doña Sofía. O sea que estamos hablando de un lugar que está ligado a la historia de Altea, de Alicante, y en el cual los visitantes pues pueden descubrir pues esa belleza, ¿no? Porque la verdad es que tiene unas pinturas interiores y tiene una estética que yo creo que sorprende a propios y extraños. Y el centro budista se encuentra en nada más y nada menos que las Alpujarras. Sí, efectivamente, las Alpujarras. Esta historia es una historia muy peculiar porque, bueno, yo ya escuché cuando yo era un niño. Yo creo que todos los españoles que hemos nacido a finales de los 70, a principios de los 80, recordamos aquel pequeño, aquel niño que, granadino, se rápidamente, bueno, pues saltó a la noticia internacional que había sido elegido o había sido seleccionado, ¿no?, por ser la reencarnación del Dalai Lama. Una cosa curiosísima, ¿no? Esto ocurre en el año 86. Este niño se llama Osel Ita, nació en Bubión, que es un pueblecito de la Alpujarra granadina, y fue reconocido como reencarnación del Lama Yeshe. Ese Lama Yeshe, anteriormente, en los años 70, había caminado, había ido descubriendo lugares fascinantes de la provincia granadina, y allí, concretamente en las Alpujarras, había fundado un centro budista, ¿no? Un centro budista que es una auténtica maravilla, es sobre todo por el lugar donde se encuentra, ¿no? Fue bendecido con un nombre, el lugar de la luz clara, es el nombre que le pusieron a este sitio, y la verdad es que, bueno, desde entonces queda allí, se llama Osel Lin, y se puede visitar incluso a pie desde el pueblo de Soportújar, que por cierto es otro lugar interesantísimo por las brujas, le llaman el pueblo de las brujas, con lo cual quien acuda a las Alpujarras va a descubrir, bueno, pues lugares realmente fascinantes que le va a llevar a conectar con China y con otros muchos lugares del mundo. Me he detenido también en la romería vikinga de Catoira, es un municipio de la provincia de Pontevedra, que tú has relacionado con Dinamarca. Sí, efectivamente. Bueno, yo tengo la suerte de ir mucho por Galicia. Como podrás imaginar, soy guía turístico nacional y la verdad es que son muchos los años que me han llevado a la provincia de Pontevedra, ¿no?, donde se encuentra Catoira. Catoira es una población pequeñita, pero que tiene muchísima pujanza, sobre todo en verano. Esta romería vikinga se ha convertido ya en un referente de Catoira, ¿no? Además de el marisco, además de ese vino maravilloso que tienen el Albariño, además de todos esos atractivos que tiene Galicia, pues se suma esta romería, esta fiesta tan curiosa que, bueno, se viene organizando desde el año 1961, ¿no? Esto se hace a orillas del río Ulla, y fue bautizada como romería vikinga por los intelectuales del Ateneo, el Ateneo de allí, de Catoira. ¿Por qué? Se preguntarán los oyentes, se hace una romería vikinga en un pueblo de la provincia de Pontevedra, ¿no? Bueno, pues esto tiene que ver con la propia historia de Galicia, ¿no? Parece ser que en torno al año 844 un grupo de vikingos, auténticos vikingos daneses, se adentró por el río Garona y saqueó varias aldeas de allí, ¿no? Llegaron a expulsarlos, efectivamente, a la altura del Farum Brecantium, que es la actual Torre de Hércules, en A Coruña, y luego, 14 años después, incluso sufrirían más ataques, ¿no? De hecho, pretendían llegar a Santiago de Compostela, habían oído que allí estaban los restos del apóstol y que había tesoros y querían llegar hasta allí. Fueron repelidos, pero en la actualidad se hace una fiesta de hermanamiento entre el pueblo de Fredrikssand, que es un pueblo curiosísimo, que está girando en torno a los vikingos, y esta población maravillosa, bonita y tan especial que es Catoira. En la misma provincia, en Pontevedra, también están los petroglifos de Campo Lameiro, que son semejantes a otros que hay en Níger, en África.
Sí. Esto es una historia muy curiosa. España está llena de lugares interesantes arqueológicos, ¿eh? Fíjate que hay un lugar que no pude incluir en el libro porque todavía está en proceso de rehabilitación, de musealización, que está además a 2 pasos de mi casa, ¿no? Está en Constantina, en la provincia, en la Sierra Norte de Sevilla, y son medusas fósiles, la mayor concentración de medusas prácticamente del mundo. Pero en este caso, claro, como no pude meter una cosita interesante de mi provincia, del lugar donde yo vivo, pues me fui de nuevo a Galicia, me fui de nuevo a la provincia de Pontevedra, que yo les recomiendo a todo el mundo, porque es un lugar lleno de riqueza gastronómica, patrimonial, etcétera, y lo puse en común con Níger. Fíjate, en la África Occidental, pues un lugar en donde se sabe que ha habido homínidos desde hace más de 90 milenios, o sea, que tiene una historia precolonial, múltiples grupos étnicos, civilizaciones anteriores a la desertización de África, y donde se han encontrado, pues, unos petroglifos absolutamente increíbles. Por ejemplo, destacan las jirafas, ¿no? Que son las que aparecen en el libro, ¿verdad? En una fotografía muy bonita, jirafas de Davos están allí en Níger y que son muy, muy antiguas. Estamos hablando de realizados entre el 9000 y el 5000 antes de Cristo, estos dibujos, ¿no? Estas inscripciones. Pues fíjate. Fíjate, es una auténtica maravilla. Por eso decía antes que yo no le quito las ganas a los lectores, ni mucho menos de que viajen a ver in situ estas maravillas, ¿no? Evidentemente, ¿quién pudiera, no? Coger el avión y moverte por los 52 lugares del mundo que yo menciono. Pero si tu economía no te lo permite, o si quieres, insisto, descubrir además los tesoros que tenemos en España, pues te puedes ir a Campo Lameiro, ¿no? A Pontevedra, te puedes ir a este frondoso bosque, ¿no? Que tiene 4000 años de antigüedad y que, bueno, pues acoge uno de los conjuntos más importantes de arte rupestre al aire libre de toda Europa. Esto, para que la gente lo sepa, está enclavado a 20 kilómetros de Pontevedra. Es un parque arqueológico, se inauguró en el año 1974, esta primera fase, y finalmente abrió las puertas, tal como lo podemos ver hoy, en el año 2011, ¿no? Estamos hablando de más de 3 kilómetros repletos de yacimientos sobre la prehistoria gallega, y sobre todo destacan estas escenas de caza, guerreros, mira, hay serpientes, caballos, muchos ciervos. Estamos hablando de más de 21 hectáreas repletas de líneas, de círculos, de laberintos, en suma de unos petroglifos que están prácticamente en la cúspide, ¿no?, de lo que se puede encontrar a nivel mundial. Incluyes también otros ejemplos impresionantes del poder de la naturaleza, Antonio. Los encontramos, por ejemplo, en la provincia de Barcelona, las cuevas de Can Riera, en Torrelles de Llobregat, que nos llevan a pensar un poco en el Gran Cañón de Colorado. Uy, sí, eso es una auténtica maravilla, ¿eh? Has mencionado el Cañón del Antílope, ¿no? que fíjate, en Estados Unidos estamos hablando de una joya patrimonial en Arizona, ¿no? Que tiene, bueno, una fotografía realmente impresionante. Esto, curiosamente, es de las cosas que más le han llamado la atención a quienes han ojeado el libro, ¿no? La similitud cromática, ¿no? Sí. Que tiene el Cañón del Antílope de Arizona, de Estados Unidos, con el Cañón del Antílope catalán, ¿no? Como yo he titulado a este de Torrelles de Llobregat de Barcelona, que es una auténtica maravilla, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, el primero, el original de Estados Unidos, por decirlo de alguna manera, es uno de los cañones más fotografiados de los Estados Unidos tras el del Colorado, ¿no? Bueno, allí tenían presencia los indios navajos. Actualmente está protegida la zona desde el año 1997 y para que nos entiendan los oyentes, son formaciones que han llegado a dar esta imagen tan maravillosa, tan evocadora, merced a inundaciones, a la erosión del viento sobre la roca caliza y bueno, y sobre todo la gran profundidad, ¿no? Están a 37 metros de profundidad, que se dice así a la ligera y estamos hablando de algo impresionante. Claro. Pero es que en Cataluña tenemos en Can Riera 3 cuevas que serían el equivalente catalán de ese Cañón del Antílope,
que aunque no acogieron nunca esos bóvidos son de allí, de los Estados Unidos, sí que tienen, bueno, una imagen evocadora, fascinante, poderosa, y que da como resultado pues un espacio que realmente cautiva a quien lo contempla, ¿no? Son colores rojizos, son superficies repletas de sinuosidades, de escorzos, en fin, hay protuberancias en la roca. Estamos hablando de 3 cuevas, de las cuales la más accesible es la primera, y que, bueno, pues para poder acceder a ella hay que evidentemente acompañarse de un guía, ¿no? Alguien que lo conozca, ¿no? Que no se vayan a lanzar la gente allí a la aventura. Yo les aconsejo eso, es que cuenten con profesionales y que puedan disfrutar de ese cañón del antílope catalán. Antes de despedirnos, Antonio, creo que es buen momento para comentarnos algún destino o alguna maravilla natural o cultural que se te haya quedado en el tintero. Ya nos has comentado antes la de Constantina, pero alguna otra que podría tener su hueco en una hipotética segunda parte de este libro. Pues mira, es difícil, es bastante difícil porque son muchos los lugares que tenemos en España. Yo voy a decantarme por el País Vasco. Conozco muy bien el País Vasco, es una zona realmente maravillosa que combina playa, montaña, que tiene una gastronomía que no voy yo a descubrir, ¿no? Pero cualquier rincón del País Vasco, por ejemplo de la costa vizcaína, hay lugares alucinantes por allí, o incluso del interior de Guipúzcoa, ¿no? Para quien no lo conozca, pues yo les invitaría a descubrir la ermita más importante que tiene Guipúzcoa en cuanto a antigüedad y arquitectura. Le llaman la Catedral de las Ermitas, que por ejemplo es la ermita de la Antigua, en Zumárraga, en plena provincia de Guipúzcoa. Es que hay tantos lugares para descubrir en España que sería una lista interminable. Antonio Puente Mayor, escritor, consultor editorial, guía de circuitos turísticos y autor de este libro que hemos repasado pormenorizadamente, La Vuelta al Mundo sin salir de España, editado por Anaya Turín. Muchísimas gracias, Antonio, por participar en Enclave Turismo en Radio Exterior de España. Un saludo. Un saludo.